Esta noche viajamos hasta lugares donde la magia y la superstición se unen a paisajes vírgenes y únicos. Vamos al encuentro de brujos y hechiceros, de seres que pactan con el diablo para conseguir favores y poder. Una historia contada en primera persona y con los sonidos de su protagonista, uno de los brujos mayores de Catemaco, en México. Será un encuentro con las tinieblas más tenebrosas de nuestro mundo, pero habrá más. Tendremos un encuentro con Graham Hancock, prestigioso sociólogo y periodista británico, a la búsqueda de respuestas sobre nuestro pasado. Y además, la peste negra. Estas son las intenciones de nuestro programa de hoy, un completo viaje sobrevolando algunos lugares donde el maligno tiene su reino. Si te atreves a acompañarnos, estás invitado a nuestra aventura. Ahí están las intenciones de esta noche. Nos habéis pedido que queríais que tocáramos temas de estos escabrosos. Preparaos los que están esta noche. Nos vamos hasta Barcelona a saludar a nuestro primer invitado, Antonio Luis Moyano. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí en tu programa. Igual te digo, qué placer que estés con nosotros. Colaborador de varios programas de radio por ahí, El Dragón Invisible, de Año Cero también, investigador, escribe libros y de repente se va de viaje. ¿Existe la magia negra? Sí, a México, que bueno, tú sabes bien que es un país donde en cada viaje pues uno acaba descubriendo nuevas cosas. Y bueno, yo no me canso de viajar a este país tan entrañable como es México, y que tiene una gente maravillosa, y que yo invito a los radiantes a que lo visiten, desde luego. ¿Pero hacen magia negra por allí? Primera pregunta que tengo antes de entrar en el asunto. Pues hacen magia negra en varios lugares, y en concreto hoy nos vamos a centrar en Catemaco, que precisamente hay tantos brujos allí que Catemaco ya se conoce como el pueblo de los brujos. Pues nos vamos de viaje. Este es nuestro invitado, 900-137-137 en nuestro teléfono. Si sois un poco sensibles, pues escuchar la radio sí, pero bajita. No os lo perdáis, porque vamos a contar cosas que están ocurriendo en este momento y que ha vivido casi en primera persona nuestro invitado en Barcelona. Tras esa introducción nos vamos de viaje a descubrir el pueblo de las brujas o de los brujos, Catemaco. Comienza nuestro viaje esta noche yendo hasta un lugar único. El destino, Catemaco, el pueblo de las brujas y brujos. En la zona de Veracruz, entre una laguna y abundante vegetación, existe una pintoresca población dedicada a la vida diaria y al quehacer de pescar, cosechar, crear artesanías y rescatar una gran vida religiosa llena de cultura. Pero el lugar se caracteriza además por la enigmática práctica de la hechicería y magia de distintos colores, que hacen de Catemaco un lugar enigmático. Hechicería, ritos mágicos y esotéricos son prácticas de los brujos, más conocidos como chamanes, a quienes puedes consultar o pedir un favor especial. Prácticas que son parte de un legado que las comunidades africanas trajeron al puerto de Veracruz y se mezclaron con las prehispánicas. Hoy en día son parte del mosaico de mezclas de razas y culturas en México. Y Catemaco es un ejemplo de todo ello. Conozcamos algo más de este singular paraje.
Pues ahí está la introducción para empezar a caminar por este viaje a ese pueblo de los brujos. ¿Dónde está situado? ¿Es fácil llegar? Sí, pues a Catemaco es fácil llegar. Se encuentra, como muy bien se ha dicho en la intro, en el estado de Veracruz. Y es un lugar que, aparte de la brujería, ya tiene suficientes reclamos turísticos como para animar a la audiencia a que vayan a visitarlo por allí. Es una de las reservas de la biosfera más destacadas. Incluso Mel Gibson eligió el escenario selvático de Catemaco para rodar su película de Apocalipto. Uh-huh. Como anécdota mencionaré, y ya empezamos un poco a hablar de los narcos, que precisamente uno de los cineastas que colaboraron con Mel Gibson, Carlos Muñoz, él se había encargado de buscar localizaciones en Catemaco, y hace un par de años pues lo balearon en el norte de México cuando estaba haciendo localizaciones para la serie de Narcos, ¿no? Esto como anécdota de hasta dónde llega pues el poder de los narcos ante los forasteros que generan suspicacias. Y luego tenemos también otro atractivo, que es el meramente religioso, que luego si quieres lo mencionamos también porque se va a integrar dentro de ese cóctel de creencias que singulariza a Catemaco, que es el culto a la Virgen del Carmen de Catemaco. Que como la Virgen de Guadalupe en México, pues tiene una tradición que se remonta al siglo XVII, en la que se aparece pues en una cueva conocida como el Pegal, que se encuentra a orillas del propio lago Catemaco, y se aparece pues a un pescador que tiene el nombre de Juan Bautista. El nombre no debe ser casual cuando se descubre que todo esto es un mito que genera la Iglesia Católica posteriormente, y que es en el año 1714 cuando los españoles desembarcan una virgen procedente de Valencia, y forma parte un poco pues de ese despliegue por parte de los colonizadores de que van erradicando las antiguas creencias de los mexicas, de los aztecas, y las van sustituyendo por el nuevo credo católico, ¿no? Como ocurrió en el caso de la Virgen de Guadalupe, que sustituye a la diosa mexica de Tonantzin. Uh-huh. Y bueno, como tercero, también hay que mencionar que está muy cerca de lo que es el Museo de la Venta, donde están esas famosas cabezas ciclópeas de la cultura precolombina olmeca. Uh-huh. Y a esos elementos turísticos. Yo recuerdo, Antonio, cuando estuvimos por ahí, tuvimos la fortuna de visitar ese lugar, muy bonito. Hay un lago, hay ríos, y el mar está cerca, ¿verdad? O estoy un poco... Sí, claro, porque Catemaco está en el Golfo de México, es decir, que está cerca, tiene un malecón pues para pasear, tiene ese lago maravilloso que es el lago de Catemaco, y bueno, si quieres entramos también un poco en la etimología del propio nombre de Catemaco, que incluso no existe un consenso. Te lo iba a preguntar qué significaba ese nombre tan extraño, Catemaco. Pues fíjate que tiene se discuten tres significados. Uno haría alusión a la casa del incenciario, otro se traduciría, eso siempre desde el náhuatl, que es la antigua lengua que hablaban los nativos aztecas. Uh-huh. Casas quemadas, que haría referencia pues a la proximidad del volcán San Martín. Y luego hay otra tercera traducción, que probablemente es la que a ti más te guste, que es la que traduciría Catemaco como el temazcal de Quetzalcóatl. Me gusta. Bueno, tú has descrito en tus libros esa ceremonia del temazcal. Ahí en Catemaco hay varios chamanes que como ceremonia, como ritual de purificación, pues hacen este rito que es el del temazcal, que tú tuviste esa ocasión de realizar en una de tus numerosas visitas a México. Uh-huh. Vale, estos son los primeros datos. Seguimos, ¿te parece? Uh-huh. Damos un paso más, 2:19, 1:19 en las Islas Canarias. Queremos conocer este lugar y luego iremos a conocer algunos de los personajes. Me dicen que tenemos muchas llamadas, 900-137-137 nuestro teléfono, y ya sabéis, las redes sociales abiertas por si queréis preguntar algo. Hoy vamos a hablar un poco de personas que creen en el diablo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Muchos son los personajes que viven y trabajan en Catemaco. Queremos mostraros ahora algunas declaraciones del brujo mayor de Catemaco, una reseña de nuestros compañeros de TVC Noticias, Óscar López y Mari Carmen Wister. La ambición no tiene límites cuando se trata de alcanzar la riqueza, el éxito, la fama y el amor. Muchos hasta están dispuestos a hablar con el diablo para lograrlo. Principiando las dos cosas, que Dios nos perdone. Yo trabajo con el diablo. Trabajo de muchas cosas. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Será cuestiones de salud? La gente lo que pide es hablar con el diablo. Eso los llevo hacia la Sierra Encantada, a la Sierra de Santa Marta. Es el brujo mayor de Catemaco, Don Tito Geispal Ceba, personaje mundialmente conocido por practicar la magia negra. Él cuenta que es visitado por artistas, estrellas del cine, periodistas, lo mismo quienes han sido presidentes de la República, políticos y hasta los recientemente candidatos a la presidencia. El brujo mayor de Catemaco, Tito Geispal Ceba. Conozcamos algo más de la vida y obra de estos personajes. Es uno de los brujos mayores, porque tú estuviste con otro, el siguiente módulo vamos a hablar de él. Hay muchos brujos mayores en Catemaco, hay mucha gente que se dedica a todo esto. Sí, fíjate, el municipio tiene 50.000 habitantes, todo lo que es el municipio, 27.000 lo que es el propio pueblo y luego 50.000 el municipio, y hay más de 200 entre brujos y chamanes, es decir, que la estadística se dispara con respecto a otros lugares de México. Uh-huh. Y esto del brujo mayor, pues bueno, esto es como el título de Miss Universo, que va rotando cada año. Hemos hablado antes de los atractivos turísticos o religiosos que tenía Catemaco, y es en los años 70 cuando se añade ese elemento brujeril como atractivo, pues para reclamar, atraer al turismo a Catemaco. Y digamos que el primer brujo mayor responde al nombre de Gonzalo Aguirre. Gonzalo Aguirre, que aparte de brujo, pues lógicamente fue alcalde de Catemaco, pues era un personaje que aparte de brujo era un tipo lo suficientemente pragmático como para decir que él le pedía tanto a Dios como al diablo. O sea, que así se le fallaba a uno, pues siempre tenía el otro como plan B. Y en 1970, cuando el primer fin de semana de marzo, o sea que hace ahora 15 días, Miguel, se ha celebrado lo que es la convención anual de brujos. Sí, la semana pasada creo que fue este año, sí. Exactamente. El primer fin de semana del mes de marzo de cada año se celebra lo que es la convención nacional de brujos, que llega a traer hasta a 5.000 personas de fuera, lo que deja unos buenos dividendos. Pues se despliega una especie de performance en plan aquelarre, que luego pues también detallamos un poco más. Y bueno, pues anualmente ese título de brujo mayor pues va rotando hasta el extremo de que cuando yo hablé con varios de estos brujos, pues había cierto pique entre ellos, porque todos se disputaban el ser. Ellos utilizan un término que es el de aliado de Satán. Uh-huh. Ellos se consideran aliados de Satán. Muchos no consideran incompatible el ser aliado de Satán con creer también en Dios, como producto de ese sincretismo en el que se mezclan muchas creencias que luego si quieres vamos a detallar. Y bueno, era muy curioso porque cuando entrevisté a distintos brujos, pues casi la mitad de la entrevista era para criticar a todos los demás, ¿no? Entonces es que lo del título de brujo mayor, pues ya te digo, va rotando todos los años y todos ellos se reivindican ser el brujo mayor. Vale. Hay brujos y brujas. Yo recuerdo cuando estuvimos allí, nos recibió la bruja, la reina de las brujas. ¿Hay también reinas de las brujas, aparte de rey de los brujos? Sí. Yo me encontré, lo que pasa es que dentro de este sincretismo pues están lo que son los chamanes, que se apartan un poco de esa parafernalia satánica, y luego están los brujos.
Yo me encontré más brujos que chamanes. Brujas, exactamente, pero bueno, de hecho, el propio Gonzalo Aguirre tuvo como sucesora a su hija, a Isabel Aguirre, que fue, digamos, bruja mayor en los años 80 y que incluso el doctor Jiménez del Oso pues tuvo ocasión de entrevistarla. Iba a grabar un documental en Catemaco para su serie El Otro México, pero luego se ve que como consecuencia de la climatología, de las lluvias y por problemas de agenda, pues no llegó a grabar ese documental en Catemaco. Ahora mismo sí que te podría decir que hay más, dentro del satanismo en Catemaco, hay más hombres que se dedican a ello que a mujeres, pero que también lo hay, por supuesto. Vale, y la diferencia entre brujo y chamán, dices que el chamán se separa más de esa onda de Satán y el diablo, ¿no? En México es que se da un sincretismo muy singular. Podríamos resumirlo en 3 esferas claramente delimitadas, que luego van a converger. La primera es la católica. Hemos mencionado antes que tiene gran devoción en Catemaco, pues la Virgen del Carmen de Catemaco, que se puede identificar como la Virgen de Guadalupe. La segunda esfera sería la satánica y luciferina, que ahora creo que vamos a poner después algún audio de algún brujo al que entrevisté. Y bueno, a diferencia, hay un libro que podríamos recomendar a los radioyentes, que es El Síndrome del Maligno, escrito por Manuel Carballal y Gabriel Carrión, en una colección que creo que tuviste ocasión de dirigir tú, Miguel, sí, que distingue entre satanismo y luciferismo. Los satánicos son los que adoran a Satán, que en hebreo significa el adversario, pues como las fuerzas del mal. Sin embargo, dentro de los satánicos pues formarían parte el proletariado, la clase social media-baja. Y luego están los luciferinos, que identifican a Lucifer como ese Prometeo, como ese portador de la luz y de la sabiduría, y que se corresponden con la clase social más alta, ¿no? Esa es la clasificación tradicional que se ha hecho entre los creyentes en el diablo, satanistas y luciferinos. Aquí en Catemaco esas dos creencias convergen en un culto mixto y ellos identifican a Satanás como el propio ángel más perfecto de la creación de Dios, que sería Lucifer. Lo vamos a escuchar dentro de un momento. Vamos a escuchar el audio. Llegan las preguntas, dicen que si pertenece a la región de los Tuxtlas, Catemaco, sí, ¿verdad? Sí, exacto, está en la misma región de la Sierra de los Tuxtlas, exactamente. Vale, y preguntan también desde Chihuahua si se realizan o realizaban sacrificios en Catemaco, si sabes algo de esto. Si dicen que la sangre... Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. ¿Sacrificios de sangre? Sacrificios de sangre, efectivamente, porque tal y como me explicaba el brujo Reyes, al diablo hay que atraerlo con las 3 S: la sangre, el sexo y la S del dólar o de los pesos mexicanos. Son los 3 reclamos para que el diablo se manifieste. Vale. Nos quedaría por hablar un poco de la Santa Muerte en Catemaco. ¿También existe la Santa Muerte? No como... Sí. Sí, precisamente he hablado de esas 2 esferas, que son la esfera católica y la esfera del satanismo luciferismo, y hay otra tercera esfera que es la más singular de las 2, y esta esfera se puede solapar tanto al ámbito católico como al ámbito satánico. De hecho, ese ámbito en el que se restringe el culto a la Santa Muerte se denomina culto veterocatólico. ¿Por qué se denomina culto veterocatólico? Pues porque, aunque tiene esa imagen siniestra de la calavera, la guadaña, coge muchos elementos del catolicismo. Es decir, y atrae generalmente pues a las clases sociales más desfavorecidas. Es decir, existe una larga tradición en México de que a la Santa Muerte pues le rinden culto pues las personas desahuciadas, también los narcos, los delincuentes, las prostitutas y las clases más humildes, más marginales. De hecho, todos los santuarios de la Santa Muerte que hay en México no se encuentran en zonas residenciales, sino que se localizan precisamente en esos barrios marginales de la gente más desfavorecida, ¿no? ¿Y también está ahí en la Santa Muerte en Catemaco? Claro, la Santa Muerte está muy presente en Catemaco, hasta el extremo
de que cuando se ha intentado rastrear los orígenes del culto a la Santa Muerte, parece ser que se remontarían a los años 60, aunque bueno, habría que retrotraerse también hasta qué punto no está lastrando lo que son creencias de los antiguos aztecas. El culto a la Santa Muerte empieza a identificarse en los años 60 a través de una serie de postales, de estampitas que circulan en la clandestinidad. Y una de las leyendas es que el origen de la Santa Muerte tiene su origen en la propia localidad de Catemaco. Y antes hablamos de que etimológicamente Catemaco significa tazas quemadas en una de sus traducciones etimológicas. Pues bueno, sitúan la cuna de la Santa Muerte en Catemaco, en la cabaña de un brujo, un chamán, que se le quema la casa, y en el tablón aparece como si fuera una especie de teleplastia la imagen de la Santa Muerte, y es entonces cuando empiezan a tributarle culto. No hay evidencias de que esto fuera así, pero por lo menos sí que existe la leyenda de que vincula muy estrechamente el municipio de Catemaco con los orígenes de la Santa Muerte. Tomamos nota. 2:31, 1:31, seguimos viaje. Ahora vamos a entrar a conocer a personajes con los que ha estado nuestro invitado. 900-137-137 nuestro teléfono. El viaje continúa. Radio Nacional, el sonido que nos une. Algunas noches sueño con la mina y trabajo tanto en los sueños que por el día me levanto cansado. Historias de una vida en las galerías. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo recorremos el Parque Minero de Almadén. A la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Nuestro invitado de hoy tuvo la oportunidad de estar con uno de estos brujos. Su nombre, Reyes Álvarez. Estas son sus palabras. Hoy yo le suplico a este ser viviente, a esta materia y a este ser que vive debajo de este árbol tan grande, que me dé su poder, me dé su energía, que me dé su biomagnetismo que encierra, para que yo sobreviva con este poder, con esta energía. Oh Madre Naturaleza, en este momento, en esta oscuridad, en este llanto, para que así me des el poder y la fuerza de encontrarme contigo. Yo te llamo. Nuestro invitado vivió con él un extraño ritual y hoy queremos conocerlo. Ahí estaban algunas palabras de Reyes Álvarez, que fue uno de los brujos con quien tú estuviste. Sí, estuve con varios brujos, y el que tiene el más carismático y el que desde luego no se quita el título de brujo mayor de Catemaco es este personaje que responde al nombre de Reyes Álvarez, que tiene 70 y pico de años, pero que probablemente pues nos entierra a nosotros porque ha hecho un pacto con Satán que le va a permitir pues vivir muchos años. ¿Se conservaba bien? Sí, se conservaba bien, y era un personaje tremendamente carismático, es de estos personajes que parecen extraídos de una película de Ales de la Iglesia. ¿Cómo te encuentras con él? ¿Es fácil acceder a ellos? Sí, no voy a decir que es complicado, porque estos personajes pues tienen ese pequeño pecado capital que es el afán de protagonismo. Entonces no me fue muy difícil entrevistar a este brujo, a Reyes Álvarez, y que incluso pues me permitiera no solo conocer el altar donde él renueva su pacto con Satán todas las medias noches. Al teñir la campana a las 12 de la noche, él renueva su pacto con el diablo, sino que me permitió también el participar en un ritual de magia negra. Vale, hablaremos dentro de un momentito todo ello. Preguntan si has estado con el brujo Enrique Martín Verdón.
conocido como el ahijado. Sí, con el brujo Enrique también tuve ocasión de conversar con él. Nos escriben desde Aguascalientes, un montón de gente escuchándonos en México en este momento y en América Latina. Mandamos saludos a todos ellos. ¿Te parece que vayamos con algunos de los cortes que nos has ofrecido? El primero es de Enrique. Sí, vamos a escuchar un audio precisamente del brujo Enrique, que él nos explica lo que yo ya he anticipado antes, y es el concepto que ellos tienen de Satán, que identifican con el ángel de la perfección, el Lucifer. Déjame que diga que no estamos haciendo apologías de este tipo de historias, simplemente estamos informando de cosas que ocurren en el mundo. ¿Te parece? Exactamente, estamos simplemente describiendo un culto que es tremendamente interesante, lo estamos analizando desde el punto de vista antropológico. En ningún caso estamos haciendo apología del satanismo, por supuesto que no. Perfecto, vamos con ello. Satanás fue y será el ser más hermoso de la creación. Fue la máxima creación de Dios. O sea, no hay ningún ángel que lo iguale en belleza. Él, por esa jerarquía que tenía, fue que se reveló, ¿no? O sea, se creyó más de lo que realmente era, y sin embargo él gobierna aquí sobre la tierra porque, pues es como dije hace rato, es un Dios aquí y el otro está allá, ¿no? Yo concibo a Satanás o a Luzbel como algo perfecto. Ahí estaba el testimonio recogido por nuestro invitado allí en México. Palabras, y está de alguna manera definiendo lo que en la tradición occidental habla de Lucifer, de Luzbel, ¿no? Ese ángel que fue condenado a los infiernos porque quiso ser más que Dios, ¿no? Exactamente, ellos ese es el concepto que tienen de Satán. Hay que decir que estos brujos pues no se dedican alegremente a hacer el mal, ¿no? Incluso hablando con el brujo Enrique, y luego más tarde cuando hablemos del ritual en el que yo participé con el brujo Reyes, pues él hasta cierto punto me daba una argumentación muy coherente para justificarme la magia negra. Claro, porque uno dice, bueno, hacer daño a otra persona, y él me decía, claro, pero si el mal de ojo, el vudú, de hecho me enseñaban sus muñequitos vudú, los tienen todos encerrados, sepultados en un pequeño féretro de madera, ¿no? Ahí tienen todos los muñequitos vudú que están haciendo. Pues me explicaba que y a una persona, por ejemplo, pues que maltrata a su madre, que comete todo tipo de tropelías, pues probablemente esa persona se merezca que le hagan magia negra, y de esta manera pues él justificaba un poco esta práctica que desde nuestra mentalidad occidental pues nos puede parecer tan aborrecible. ¿Qué tipo de peticiones se le hace a la gente cuando va a ver a estos brujos? Aunque creo que hay algo que lo cuenta en alguno de estos cortes: amor, venganza, poder, dinero, salud. Sí, la gente pide de todo. Sí que es verdad, claro, en lo que es los chamanes de Catemaco que se vinculan de esta corriente satánica, pues sobre todo lo más que hacen son temas de salud, personas que están enfermas, y ellos pues a través de ceremonias como el temazcal, otras distintas también invocando a la Santa Muerte, pues intentan, probablemente se desencadene algún mecanismo de catarsis que en determinadas sintomatologías psicosomáticas pues la persona mejore, ¿no? Porque este tipo de rituales pues despliegan una parafernalia tan impresionante que no deja de impactar al paciente. En el caso ya de los brujos más satánicos, pues ¿para qué te lo voy a negar? En sus altares lo más que encontramos eran muchas velas negras, desde luego. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver el altar de Reyes, este brujo? Sí, con el brujo Reyes, que es uno de los brujos más respetados en Catemaco, y que él, como he dicho antes, el título de brujo mayor pues no se lo arrebata a nadie. Es un personaje tremendamente carismático. Pues con él tuve ocasión de participar en una ceremonia de magia negra. Vamos a escucharle, ¿te parece? Vamos a escucharle, sí. Estos datos que tú nos has traído. Y comienzan a venir judiciales, generales, capitanes,
viene naturalmente gente de alta sociedad a quitar los enemigos. Es más fácil entregarlos en la brujería que mandar un matón que lo puede descubrir o puede hablar. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Aquí está contando un poco el tipo de gente que viene, ¿no? Y, sí, el trabajo que él hace de vez en cuando. La biografía de Reyes Álvarez, como digo, es para guionizar una película de terror de serie B. Este personaje me contaba que por determinadas circunstancias de la vida, él decide un día pues pasarse al lado oscuro y establecer un pacto con Satán. Entonces, claro, el axioma que tiene que llevar a cabo, o pues como el padre Berriazúa en la película del Día de la Bestia, es hacer todo el mal que pueda. Y él empezó, me decía literalmente, cerrando cantinas y rodeándose de malas compañías. ¿Cerrando cantinas? ¿Qué significa? Sabina son las mejores, las malas compañías. Pues él empezó así, ¿no? Cuando vio que Satán no se le presentaba, dio un paso más en su escalón de hacer la maldad. Y es aquí cuando, evidentemente, no voy a entrar en más detalles, me dijo que empezó a sacrificar directamente a personas. ¿A personas? Fue así como, tributándole la sangre de determinadas personas, pues él consiguió que el propio Satán, en forma de macho cabrío, pues se le apareciera, y de brujo mayor, pues el brujo Reyes pueda presumir de ser el principal aliado de Satán en el municipio de Catemaco. Vaya personaje. Tenemos otro corte de él que habla de deudas. ¿Lo escuchamos, te parece? Vamos a escucharlo, sí. Vamos. Y así comencé a entregar la gente que me buscaba y decir, yo quiero que me mates a fulano de tal, ¿cuánto me cobras? 200,000 pesos. ¿Pero cuánto hay que dejarte? No, nada. Vete, cuando llegue ya lo están enterrando. Pero hay de ti si no vienes a pagar, porque tú eres el segundo. Así de claro lo tiene. Sí, sí. Además te lo dice con una severidad que uno cuando está hablando con él, hasta que no sale de la cueva en la que tiene su altar, queda plenamente cautivado y convencido de las palabras del brujo Reyes, porque fíjate que él justificaba la magia negra porque eso evita el tener que utilizar sicarios, y un sicario pues siempre puede confesar ante la justicia, ¿no? Entonces, como recurso para acabar con un enemigo, pues es mejor acudir a la magia negra. Y no sé qué cifra decía ahí en pesos, pero que en euros son 8.000 euros. Sí. Pues él está tan convencido de sus prácticas de magia negra que ni siquiera cobra por anticipado. Es decir, que uno le puede pedir que haga magia negra a alguien que nos caiga mal, pues como por caso pues algún jefe de nuestro trabajo o alguien similar, y él esos 8.000 euros los cobra después. Ahora, que si tú no pagas, es el siguiente. Advierte el brujo Reyes, tú eres el siguiente en el sepelio. ¿Es cierto que los brujos de Catemaco, nos preguntan, se reúnen en un lugar secreto para aumentar su poder? Sí, hay una cueva que ellos conocen como, creo que tienen bautizado como la cueva del diablo. Del diablo, es bastante inaccesible y está en los alrededores de Catemaco, y ahí suelen acudir cuando tienen que hacer algún ritual de magia negra en la que tienen que invocar más energías. De hecho, me comentaron secretamente el brujo Reyes y otros que habían barajado la posibilidad de reunirse para hacer un ritual de magia negra a un conocido presidente de un país que no es muy amigo de México, y barajaron esa posibilidad para acabar con él a través de la magia negra. Bueno, no vamos a dar nombres. Mejor. Dime un poco, cuéntanos cómo fue tu acercamiento a ese ritual de magia negra. ¿Qué pasaba? ¿Dónde fue? ¿Qué vistes? Sí, pues este brujo Reyes Álvarez me invitó a su especie de choza de cueva, y me dijo si quería participar con él en una ceremonia de magia negra que empezaría a la hora de las brujas.
a la medianoche. Yo, por supuesto, pues preparado para hacer mi reportaje para la revista Año Cero, pues no titubeé en decirle que sí. Y me llevó pues hasta su cueva, un recinto que tiene más privado, donde no suelen entrar quienes le visitan. Él tiene un altar, digamos, para atender a las visitas, y luego tiene otra cueva más privada, es decir, que me concedió un poco el privilegio de poder acceder con él a este recinto. Y era un recinto cuya escenografía recuerda a una película de terror de serie B, que estaba presidido por un gigantesco macho cabrío, como el que diseñaba el mago ocultista Eliphas Levi. Uh-huh. Luego tenía una especie de Lucifer Satán crucificado con el 666 y varios dibujos de demonios, y bueno, todo eso atiborrado de cantidad de velas negras, de figuras de la Santa Muerte y de numerosas fotografías, y fotografías de personas a las que le estaba haciendo magia negra. Una de ellas es la que hablaremos ahora después, y muchos pequeños féretros de madera donde él tenía los muñequitos vudú de las personas a las que le estaba haciendo el ritual de magia negra. ¿Te dejó verlo libremente? ¿Hubo sangre? Sí. En esta ocasión yo le pedí que no hubiera sangre, porque ellos sí que suelen sacrificar a algún animal. Reyes Álvarez, pues sin pudor ninguno, me daba detalles truculentos de cuando sacrificaba animales, y yo pues no lo consideré ético. Creo que ningún reportaje merece que se sacrifique un animal, y le dije que hiciera un ritual de magia negra, pero un poquito light. Vale. Damos un pasito más todavía, ¿te parece? Vamos. Hay una introducción más que tenemos preparado en los últimos minutos de este viaje que estamos haciendo a Catemaco. Oye, ¿nos estará escuchando el Brujo Reyes ahí en México? Perdón, dime, Miguel. Que si nos estará escuchando, digo. Si nos estará escuchando. Pues no lo sé. Yo, si nos está escuchando, pues le mandaría un saludo, porque me pareció un personaje muy entrañable. Vale, si hay alguien que nos esté escuchando en Catemaco, todos nuestros oyentes que tenemos en América Latina y en México, que nos lo diga. Seguimos adelante. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. En esta fiesta. Pues sí, me hubiera gustado, aunque bueno, realmente lo que se hace ese fin de semana tiene más de performance exhibicionista para turistas, hacer al turismo, que realmente de creencia de magia negra, como el ritual en el que tuve ocasión de participar con el Brujo Reyes, que tiene pues más de genuino. Vale. Alcaldes, diputados de la región, políticos, gente importante va a ese lugar para coger buenas vibras y limpiarse, ¿verdad? Así es. Esto era un testimonio unánime entre todos los brujos de que altos cargos políticos y narcos, por aquello de ahorrarse un sicario, pues acudían a Catemaco para hacer sus rituales de magia negra. Incluso se hablaba de altos cargos políticos que han escalado el poder a través de la magia negra. Es algo que cuentan los brujos y que es voz populi en los semanarios de México, y bueno, uno no sabe si creerlo o cogerlo con cierto escepticismo, pero bueno, que ahí está, digamos, la rumorología. Vale, nos queda un último corte del Brujo Reyes, una invocación que hace y que quizá tenga que ver con los narcos, que no solamente son los políticos y la gente famosa, sino también narcos y delincuentes acuden a Catemaco a este tipo de historias. Escuchamos el testimonio, si te parece, y hablamos de los narcos. Sí, vamos a poner el audio ahora, Miguel. Sí, lo ponemos. Bueno, hay que advertir a los radiantes que sean más sensibles que cambien de emisora, porque igual la invocación satánica pues puede perturbar los sueños de esta noche. Que no digan que no les hemos advertido. Vale, vamos a con ello. Perfecto. Espíritu de lo que son los cuerpos infernales y espíritus que vagan en la faz de la tierra, por el 1 yo te llamo, por el 2 yo te ato, y por el 3 el corazón te chupo y te arrebato. Te clavo este alfiler negro en tu cerebro para que no pienses.
Te clavo en tus ojos para que no veas. Te clavo en el corazón para que mueras. Y se queda tan tranquilo. ¿Eh? Sí, dime, Miguel. Digo que se queda tan tranquilo. Sí, así, sin ningún tipo de escrúpulos. Además, cuento un poco los detalles, ¿hay tiempo? Sí, tienes 4 minutitos, todavía nos quedan antes de terminar. Bueno, pues en el altar había la fotografía de una persona, tendría 30 y tantos años, y el brujo Reyes me explicó que era precisamente un español al que su exmujer se había puesto en contacto con él, con el brujo, pues porque este hombre pues le estaba haciendo la vida imposible. Es decir, la había maltratado, le había sacado el dinero. Es decir, que entre tú y yo, Miguel, ahora que no nos escucha nadie, este individuo se merecía el ritual de magia negra y de vudú. Bueno, ahora que no nos oye nadie. Lo dices tú. Bueno, pues lo digo yo. Lo dices tú, que eres muy malo. Ahora que no nos oye nadie. Y la fotografía era muy, muy curioso, porque la fotografía que habían tomado del tipo tenía una expresión de tristeza y de miedo al mismo tiempo, como si la foto fuera consciente de lo que estaba ocurriendo alrededor. Y se añade la circunstancia, lógicamente atribuible a la casualidad, de que la fotografía le habían empezado a aparecer una especie de manchas verdosas, pues probablemente debido a lo mejor a efecto de la humedad en el altar, en la cueva en la que nos encontrábamos. Y el brujo Reyes me decía que esas manchas verdes que estaban tachonando el rostro de este tipo eran ya los primeros síntomas de una enfermedad que iba a acabar con él en 3 días. Estaba haciendo efecto esa magia que estaba realizando. El ceremonial sacó el muñequito vudú del féretro de madera y, como muy bien ha recogido está en el audio, pues empezó a clavarle los alfileres, y en teoría este tipo pues ya debe estar muerto. Desde Mazatlán nos mandan besos y abrazos. Casi terminando, los narcos. ¿Y van también los narcos? ¿Es una zona de narcos Catemaco o no? ¿O están en todos los lados el narco ya? Los narcos acuden a Catemaco, pero realmente acuden más políticos, porque los narcos, como tú muy bien sabes, Miguel, se sitúan sobre todo en lo que es el famoso Triángulo Dorado, que está al norte de México, que abarca los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, precisamente, que da nombre al famoso cártel del Chapo Guzmán, y suelen acudir más a estos lugares, incluso al altar del Jesús Malverde, que es el patrón de los narcos, que está en Culiacán, en Sinaloa. Suelen ser los lugares a los que más acuden los narcos, aunque de vez en cuando acuden también a Catemaco, aunque hay que decir también a los radiantes que Catemaco es uno de los lugares más seguros de México. Es decir, que si los narcos aparecen por ahí es simplemente para hacer una visita a los brujos, y que no es un lugar peligroso, que se puede acudir a disfrutar de los otros reclamos turísticos que tiene Catemaco. Terminando, tú que eres un tanto escéptico, ¿funciona? ¿O es todo producto de la sugestión? El diablo es un personaje que tienen ahí un poco, no sé. El doctor Jiménez del Oso decía que si realmente la magia negra sirviera para algo, pues todos los inspectores de Hacienda estarían fulminados. Bueno, qué bueno era, qué sabio era, y sigue siendo Fernando. El auténtico Jiménez del Oso además decía que en el satanismo había cierto sentido pragmático, porque claro, la persona no deja de vender su alma al diablo, es decir, está condenando su eternidad para hacer un mal a alguien en la vida terrenal. Es decir, que es algo que no tiene sentido. Nadie hipotecaría su pasaporte al cielo, al paraíso, por hacerle daño a alguien aquí en la existencia terrenal, ¿no? Entonces, evidentemente no hay ningún tipo de magia ni nada. Lo único que puede funcionar es, como tú muy bien has apuntado, la sugestión de que una persona que sepa que le están haciendo vudú o magia negra, por ejemplo, pues la persona a la que hemos hecho mención, que ha sido protagonista de este ritual de magia negra, y que obviamente no vamos a decir quién era, pues si se enterara por la radio, pues probablemente quedaría
fulminado y tendríamos un oyente menos en Espacio en Blanco. Terminando este viaje, quizás sea mejor no meterse en estas historias, ¿no? Hoy lo hemos tratado simplemente a nivel informativo de cosas que suceden en el mundo, pero mejor no acercarse a este tipo de gente ni a este tipo de historias, ¿no crees? Sí, aquí lo hemos analizado desde el punto de vista antropológico, folclórico, lo hemos tratado pues también con cierto sentido del humor, pues para desdramatizar, pero si la gente va a México, mejor que se aparten de estas historias, porque son rituales que impresionan bastante para el que asista a ellos y que se pueden sugestionar y es mejor que se aparten de todas estas movidas y que disfruten de otros reclamos turísticos que tiene México, desde luego que sí. No hace falta ir a México para tenerlo, lo tenemos cerca también aquí, pero no meterse en esas historias que al final todo se paga. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes página web o algo? No, página web no, la redacción de la revista Año Cero, pues ahí los radiantes pueden contactar conmigo y ofrecernos nuevos temas pues para la revista y que queramos, que quieran que sean investigados, por supuesto que sí. Ha sido un placer estar contigo este ratito. Lo mismo digo, Miguel, ya sabes que para mí es un placer y yo hablar contigo en la radio es como si estuviéramos teniendo una charla de café. De eso se trata. Nos saludan desde Nueva York algunos mexicanos, que por ahí una mexicana que vive en Nueva York y algunos otros mexicanos que están en Norteamérica. Fuerte abrazo. Un saludo a México, que es un país que yo quiero mucho, desde luego que sí. Sí, señor. Fuerte abrazo, te veo prontito, seguimos adelante viajando. Un abrazo, Miguel. Hasta pronto. Hemos de hacer una mínima pausa, dejamos este tema escabroso, habrá más en la segunda hora. Vamos a hablaros de la lepra, vamos a hablaros seguramente de camioneros que tienen experiencias extrañas, seguramente nos vamos también hasta a la isla de La Gomera para hablar del silbo, muchas cosas nos esperan. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis entrar en contacto con nosotros. Hay 5 premios esperando y después de la noticia regresamos. No os olvidéis, la semana que viene estamos en Murcia, en el Teatro Circo, con un programa especial con música también. Tenemos aquí una persona que ha venido desde Valencia, seguramente luego nos contará algo, que va a actuar ahí con nosotros. No os lo perdáis, enseguida regresamos. Las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, vuelve el tiempo de los misterios, aquí a vuestra casa, en Radio Nacional, y todavía muchos esperando. Teléfonos y redes sociales abiertas, 900-137-137, con los saludos para todos los que estáis ahora sintonizados en Radio 1, Radio 5, los que descargáis el podcast, y toda esa legión de gente que está en 100 y pico países escuchando a través de la radio online. Saludos desde España. Un placer compartir esta nueva hora con vosotros, una hora que nos va a traer alguna de esas enfermedades malditas. Ese es nuestro siguiente tema, tras esa introducción os lo ofrecemos. A lo largo de los próximos minutos nos vamos a enfrentar con una de las enfermedades más terroríficas de la historia. Nos referimos a la lepra. Su origen antecede el registro histórico escrito y los testimonios que sobre ella perduran hoy en día son vastísimos. Desde Galeno hasta Jack London, pasando por la Biblia, ha sido inspiración para leyendas, cuentos y sobre todo miedos. Sin embargo, es quizás en la Europa medieval donde la lepra cobra su mayor importancia histórica y médica. Hoy sabemos que la lepra es una enfermedad crónica causada por el bacilo Mycobacterium leprae, descubierto por Gerard Mauer Hansen a finales del siglo XIX. La lepra es una enfermedad poco contagiosa. El 95% de la población mundial es inmune a la infección, cuyos síntomas tardan muchos años en manifestarse. Las creencias religiosas y mágicas dominantes en la sociedad medieval explican el que los leprosos fueran apartados de la colectividad y que su enfermedad
haya sido considerada como algo sucio e impuro, un castigo de Dios. Y a pesar de lo que se pudiera pensar, la lepra sigue presente en nuestro mundo. Según la OMS, más de 200.000 personas en el mundo se contagian de lepra al año. En 2011, en España, se registraron 12 casos de esta enfermedad. Los muertos vivientes. La lepra será nuestro próximo misterio para analizar. Hubo un tiempo en el que los llamaban los otros muertos vivientes, eran los leprosos, y para hablar de ello, ya veréis algo sorprendente, nos vamos hasta Cantabria a encontrarnos con nuestro invitado Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Bien, sorprendido de cómo vas descubriendo enigmas ocultos en la historia. Escritor, historiador, y el último libro, El enigma de Dickens. Sí, la novela con la que, pues me concedieron el 34 premio de novela Ciudad de Jaén, y que está funcionando bastante bien, parece ser. Qué bien. Estoy a medias con ella, tengo que seguir a ver si la pillo, pues no tengo tiempo, pero te metes ahí, es que no puedes salir de ese enigma. Pero hoy vamos a hablar de otro tema que has escrito, que tiene que ver con una enfermedad maldita, la lepra. ¿Qué es la lepra? ¿Y por qué esa carga que tiene esa connotación tan maldita que lleva encima? Bueno, realmente la lepra, digamos que su nombre, o bajo el nombre de lepra, se incluían numerosas enfermedades cutáneas, ¿no? La psoriasis, la tuberculosis de la piel. Lo que pasa que, en la Edad Media, especialmente en los siglos VII, VIII, ya comenzaron a aparecer leproserías en distintos lugares de Europa, y parece ser que ya había más de 20.000 leproserías en el siglo XIII, porque se consideró una enfermedad maldita, se les consideraba muertos en vida, y se dictaron ya legislación específica para aislarlos. Curiosamente, en el Concilio de León, en 583, fueron los primeros en dictar preceptos muy severos, es decir, la Iglesia, mira tú, la Iglesia es la que en este sentido menos cumplían los preceptos cristianos de ayudar a los enfermos, ¿no? No adelantes todavía cosas jurídicas, porque son muy curiosas, muy extrañas. Lo descubre Armaguen Hansen, un médico. Sí, es cierto. Este hombre descubrió el agente transmisor de la lepra en el siglo XIX, pero hasta entonces la visión que se había tenido de esa enfermedad era bastante cruel, muy sesgada. Todo el mundo quería alejarse de los leprosos, y eso desde la época más antigua, ¿no? Siempre se les aisló, siempre se les condenó a vivir una vida de muertos realmente, y eran declarados civilmente muertos. De manera que aquella gente, además de padecer esa terrible enfermedad, vivían aislados desde todo punto de vista, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, prácticamente como animales, apelando a una caridad que no siempre llegaba, y había que imaginarse las escenas de Walking Dead, de la serie de televisión, esos verdaderos rebaños de leprosos eran los que vagaban por los campos buscando como te decía, una caridad que no siempre llegaba. Qué pena. ¿Dónde surgió? ¿Dónde hay primeros datos? Quizá en Asia, como está pasando ahora, que luego vamos a dar una noticia que a mí me ha dejado los pelos de punta, todavía hay lepra en la actualidad, pero en Asia, o ya tenemos noticia de ellas en Europa, a partir del siglo VI. Bueno, la lepra comenzó a llegar con fuerza en el siglo V después de Cristo a Europa, pero ya en Oriente hay médicos en Bizancio, por ejemplo, que ya hablaban de esa enfermedad, y supongo que llegaría, como sucedió más tarde con la peste, desde Oriente, pero en Europa tuvo una enorme repercusión. Los enfermos comenzaron a vivir
de una manera muy específica, con una vestimenta especial, la que llamaban el hábito de San Lázaro, para que pudieran ser vistos desde lejos. Tenían que llevar una campana o una carraca para poder anunciar a los demás su presencia. Les obligaba a ponerse guantes y hablar únicamente de cara al viento, curiosamente, ¿no? Pero fíjate, Miguel, porque al final, incluso en las enfermedades, el dinero, la posición social, establece diferencias, porque como probablemente muchos de tus oyentes recuerden, Balduino IV, el rey de Jerusalén, el llamado rey leproso, no dejó de gobernar, no dejó de reinar en Jerusalén porque tuviera la peste. Antes, al contrario, bueno, pues se mantuvo en el trono hasta su fallecimiento. Probablemente muchos oyentes recuerden la película del Reino de los Cielos, donde se recrea precisamente la figura de este rey, de Balduino IV, que era, como te digo, leproso. Los síntomas de la lepra, Mariano, es que se cae la carne así a pedacitos o a pedazos. Sí, en realidad la escuela de Salerno, que fue una de las escuelas de medicina más importantes en la Edad Media, diferenciaba entonces 4 tipos de lepra: la que llamaban aloticia, que tenía su origen en la sangre; la leonina, que procedía de la bilis; la elefantina, que la producía la trabilis; y la tiria, originada por un exceso de flema. Y efectivamente había un protocolo que en aquella época utilizaban para distinguir a los leprosos, para saber si realmente estaban afectados por esta enfermedad. La hinchazón de las extremidades, nódulos bajo la piel que producían úlceras y que desgarraban los ligamentos, las articulaciones, provocando que los dedos de los pies y de las manos se desprendieran. La cara del leproso se suponía que tenía que tener un color característico, la nariz se hinchaba, se trofeaba, la mirada se extraviaba, el aliento era fétido, la voz del enfermo era ronca. Eran los síntomas que denotaban para aquella época y para aquella gente la enfermedad de la lepra. ¿Y se contagia o se contagiaba? Se contagiaba, o al menos eso se creía, de tal manera que a los leprosos se les impedía asistir a los oficios religiosos con todos los demás fieles. Debían hacerlo a través de una rendija que se practicaba en los muros de las iglesias. Surgieron órdenes destinadas a cuidar a estos enfermos. Se invocaba la intercesión de determinados santos. Incluso, finalmente, ya a mediados del siglo XI, surgió la orden religiosa de San Lázaro, de ahí el nombre de lazaretos para los establecimientos que se dedicaban al cuidado de los leprosos. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Mariano Fernández Urresti, hablando de algo que realmente da miedo. Decías que iban vestidos los enfermos con el hábito de San Lázaro, llevaban una campana, una carraca, y cuando iban a la iglesia, en algunos concilios se les daba ya como muertos en vida, y se hacía una misa de difuntos. Sí, es verdaderamente curioso y terrible, ¿no? Porque se les consideraba realmente muertos en vida. El leproso que pretendía asistir a los oficios religiosos, como te decía, lo debía hacer desde un lugar específico, no con el resto de los fieles, y existía un requiem, el requiem corámbico difunto, que se rezaba precisamente pensando en que, en efecto, estamos hablando de muertos en vida. Después el sacerdote los acompañaba a un asilo de infecciosos y se les leía la cartilla de todas aquellas normas que debían de cumplir, que debían de regir su vida, si es que aquello era una vida, hasta que fallecieran de una manera definitiva. Jurídicamente empezaron a dar una serie de leyes, ¿no? Por ejemplo, decían que los leprosos estaban muertos, no en vida, evidentemente, o sea, en vida, y la lepra no era motivo de divorcio. Sí, eso es lo que se decía, que no era motivo de divorcio, pero al mismo tiempo, como te digo, su condición social era la de, pues unas personas absolutamente apartadas del resto de la sociedad. El libro de las leyes del rey Lotario de Lombardía, creo que se llamaba Dictus Rotari, especificaba unas medidas muy concretas para esta gente. Se les incapacitaba, por ejemplo, para heredar,
se cuestionaba sus derechos matrimoniales, pero como tú bien decías, pues en cambio no podían divorciarse, pero al mismo tiempo tampoco podían relacionarse con el resto de las personas, ni, como te he dicho, ni siquiera bajo recinto sagrado, de tal manera que si el propio sufrimiento de la enfermedad, si a la propia deformación física que iban padeciendo por culpa de esta enfermedad se añade el trato que se dispensaba por parte de todo el mundo al leproso, pues realmente da pena, mucha pena. Casi terminando, las leproserías estaban en lugares apartados, en islas separadas de la gente, ¿verdad? Y eso sí que eran lugares lúgubres, ¿no? Verdaderamente, supongo que para aquellos que se dedican al estudio de la parapsicología, para acercarse a lo que pudo haber vivido pues una persona en un lugar como ese, en un lazareto, en un lugar apartado, sin duda puede ser un filón. Imagino que allí se podrán grabar pues todo tipo de psicofonías y experimentos similares, porque el dolor realmente se debe de seguir sintiendo, se debe de seguir percibiendo en esos lugares. Y casi terminando ya, vamos a la actualidad. Yo me he quedado, te digo, asombrado mientras preparaba la entrevista, que decían que la lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por un bacilo ácido resistente que ataca los nervios periféricos, la piel, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos, pero es una enfermedad curable. Y dice que cada año se diagnostican actualmente 200.000 casos, sobre todo en Asia, India, Brasil, Indonesia. Tremendo, ¿no? Todavía sigue habiendo lepra. Es increíble. En el siglo XIV hubo un médico, Henri Mondeville, que decía que había 12 signos que podían significar claramente la aparición de la lepra. Eran la pérdida de las cejas, la hinchazón de los bordes de las órbitas oculares, los ojos saltones, la hinchazón de la nariz, el típico color rojo azulado de la cara, la mirada fija, la formación de nódulos junto a las orejas, la aparición de manchas blancas u oscuras, la pérdida del músculo entre el pulgar y el índice, la piel de la frente tensa y brillante, finalmente la insensibilidad inferior de las tibias, de los dedos de los pies. Y si tenías la voz ronca, pues eso también podía ser un signo de que estabas incubando al menos esa enfermedad. No sigas, ojalá nunca se la padezcamos, no la padezca nadie en el mundo y no se diagnostiquen más casos de esta. Yo te diría que había una trilogía de enfermedades en la Edad Media que fueron brutales. Esta desde luego fue una de ellas, la otra la peste, y después el fuego de San Antón. ¿Qué es eso? Esa es una cosa que en otra oportunidad, porque nos llevaría un tiempo, la relación que tuvo esa enfermedad con la singular orden de los antonianos, el fuego de San Antón. Hablaremos de ello. Sí, por ejemplo aquí tenemos en el Camino de Santiago las ruinas del monasterio de Castrojeriz, donde estaban los antonianos que tenían la facultad de curar eso, el fuego de San Antón, el cornezuelo de centeno que lo producía. Hablaremos de ello, pero nos quedamos con esa idea, la lepra es curable. Mariano Fernández Urresti pasó unos minutos junto a nosotros dándonos un miedo de esos casos auténticos de la vida. Forma de contacto contigo y para leer ese enigma de Dickens, a ver si tengo tiempo para terminarlo. Pues en www.marianofernandezurresti.com y también en Facebook, tanto en mi muro personal como en mi página de autor, Mariano Fernández Urresti. Ahí me podrán encontrar. Un placer, Mariano. Seguiremos disfrutando de tu compañía allí en Cantabria, comiendo algunas rabas o escuchándote en la radio. Fuerte abrazo. Quieras. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un saludo especial a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Un saludo de un español que trabaja en Somalia, en el Cuerno de África. Gracias por estar ahí, por amenizar tantas buenas noches. Y en especial a Miguel por su estupendo trabajo. Muchas gracias y un saludo muy grande a mi querida España. Últimos datos de nuestra próxima cita. Semana que viene estaremos en Murcia, Teatro Circo de Murcia, a partir de las 10 de la noche, con motivo del 5º congreso que se hace acerca del más allá. Antonio Pérez es su organizador y nos da de nuevo datos. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Miguel. Sexto. Sabía yo que me había equivocado, te había dejado ahí, te iba a preguntar. ¿Quinto o sexto? Sexto congreso. Y noticia, ya hay tren a Murcia, ya podemos ir en tren por fin. Sí, la verdad es que parece que al final los actos se alinean y todo lo que se veía negro empieza a clarear, eso está muy bien. Señor. Tenemos tren para ir a Murcia, no hay excusas. Próximo fin de semana, sábado y domingo. ¿A partir de qué hora comienzan los actos? ¿A partir del viernes? Porque creo que hay una visita de la Murcia misteriosa, ¿verdad? Efectivamente, el viernes ya hay guías por la noche enseñando la Murcia mágica y misteriosa a la gente que se adelante y esté ya aquí el viernes para el Congreso. Sábado, en el espacio que va a quedar entre la última conferencia y antes del programa Espacio en Blanco, se hará la otra ruta para la gente que no haya podido ir viernes. Vale, ¿a qué hora comienza el viernes? A ver si llegamos a tiempo. ¿La ruta? Sí. Para nosotros, tú no te preocupes, que yo ya te voy a preparar la ruta para todos los ponentes. Si queréis, nos vamos a juntar y vamos a hacer una rutita. Perfecto. Vale, pues ruta por la noche y luego el sábado ya comienza con un montón de figuras llegadas de algunas partes del mundo y de España, ¿verdad? Cuéntame. Efectivamente, empezamos por la mañana, a partir de las 8 de la mañana, ya puede la gente ir a recoger sus credenciales, que luego a última hora no se crucen con el primer ponente. El primer ponente de la mañana será el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, nos hablará de sismología cuántica. El segundo ponente es un gran amigo tuyo, Hugo Semoloni, el jaguar blanco, señales del más allá y del más acá. El tercer ponente y último de la mañana es Jesús Callejo, con los guardianes invisibles. A primera hora de la tarde será el grupo GOIS el que hable de esa investigación en Cerler, en el refugio militar. Después será Carlos Canales el que nos hablará de gritas en la realidad, fantasías cumplidas. Y vendrán las rutas guiadas del sábado por la tarde. Después vendrá Espacio en Blanco de 10 a 12 de la noche. Domingo por la mañana, Lorenzo Fernández Bueno abre el fuego. Y después de él, el documental de Raúl Cabrera, Expedición Cueva de los Tallos, y después, como colofón, esa charla entre Raúl Cabrera, Miguel Blanco y todo el público, en el que, bueno, la gente preguntará mil cosas a Miguel, mil cosas a Raúl Cabrera y mil cosas, lógicamente, del documental. Programa Espacio en Blanco, próximo sábado a partir de las 10, entrada libre para todos nuestros oyentes que quieran llenar ese Teatro Circo. El lugar Teatro Circo y el Congreso, un Congreso solidario, todavía quedan entradas, yo no sé cómo llamarlas, todavía quedan aportaciones que se puedan hacer para visitarlo, ¿verdad? Efectivamente, todavía quedan, van a poder hacerlo durante toda la semana hasta el mismo sábado o el mismo domingo, el que tengas solo un rato para ir a ver a Miguel e ir a ver el documental. Vamos a tener las taquillas abiertas porque hay que recordar que es totalmente solidario, como bien dice Miguel, es para ANDIR, esta Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico, y hay que intentar pues ir la máxima gente posible para intentar inyectarle un poco de dinero a esos niños que tanto lo necesitan y que seguramente les va a ayudar mucho. Teatro Circo de Murcia es la cita, con la ayuda del Ayuntamiento de Murcia, ¿verdad? Efectivamente, no, Jesús Pacheco es el que siempre ha estado y está detrás de nosotros. De hecho, la ruta guiada es el patrocinio de ellos, así que nada, decir a la gente que se anime, que queda tiempo y que estamos ante algo histórico. Yo siempre lo digo, pero no es fácil conseguir el elenco que tenemos y los 10 eventos que estamos ofreciendo, así que hay que dejarse ir y disfrutar. Sí, señor, celebrando ya la llegada de la primavera ahí en ese lugar, en esa Murcia bonita, Teatro Circo de Murcia, y os esperamos a todos. Forma de contacto, página web para reservar esa entrada, las últimas entraditas. Efectivamente, pues como siempre, www.congresomasallá.com, y ahí están las reservas y nada, seguir los 4 pasos es sencillísimo, que se anime todo el mundo y el que pueda de verdad que se acerque porque merece la pena. Ocasión única de estar todos juntos. Fuerte abrazo, enhorabuena por el trabajo, Antonio, nos vemos en una semana ahí en Murcia. En unos días nos vemos, un abrazo. Y hay tren hasta Murcia, así que ya no tenéis excusa. Un abrazo. Exactamente. Te veo prontito. Radio Nacional, el sonido que nos une. El 24 de marzo de 1973, 3 jóvenes españoles cruzaron la frontera camino de Biarritz para ver la película El último tango en París. Confundidos con policías, fueron torturados y asesinados por la banda terrorista ETA. La Estación Azul, con Ignacio Helguero. Adolfo García Ortega narra aquellos oscuros hechos en la novela que presenta esta semana en La Estación Azul. La Estación Azul, los domingos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une.
Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Ahí estaba la información de ese congreso donde vamos a estar la próxima semana. Toda esa gente importante, y además una sorpresa que ha venido al programa hoy, Keirat Atman, uno de nuestros oyentes que hace una música deliciosa. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. No pensaba saludarte. Luego hablamos un poquito al final, ¿vale? Ok. Había venido hoy con su guitarra desde Valencia. Han venido dos. Están locos porque no tienen otro sitio donde venir y se vienen a estas horas aquí a ver el programa, cosa que os agradezco a los dos. Y habíamos pensado que actuaras, pero me ha gustado tanto que lo hacemos en el teatro, ¿te parece? Por supuesto. Así que la semana que viene no os perdáis conocer a este personaje, Keirat Atman, que te hemos servido de inspiración. Mucho más que eso, sí. Sí, vale, nos lo cuentas ahí entonces, ¿vale? De acuerdo. Seguimos adelante, 3:29, 2:29 en las Islas Canarias. Hay más personajes importantes que llegan al Espacio en Blanco tras esa introducción. Gracias a dos compañeros os lo presentamos. A lo largo de los próximos minutos tenemos una cita con Graham Hancock. Gracias al trabajo de nuestro compañero Jesús Ortega, con traducción simultánea de Juan Gómez, entrevistamos a Graham Hancock acerca de esa civilización madre, origen de nuestro pasado. Serán unos minutos reveladores sobre nuestro posible origen. Tuvimos la ocasión de entrevistar al conocido autor y reportero británico Graham Hancock, autor de trabajos tan conocidos como Las huellas de los dioses, Los magos de los dioses o La búsqueda del Santo Grial. ¿Pudo estar el origen de nuestra civilización y de nuestra especie en América? Creo que es posible que el origen de la civilización se construya en América. Es muy sorprendente, porque siempre se ha pensado que América fue el último lugar de asentamientos humanos en el mundo. Eso es lo que se ha dicho en las escuelas o en las universidades desde hace 40 o 50 años, que fue ocupada hace 13.000 años. Pero ahora tenemos nuevas evidencias de que el hombre estuvo en América hace 130.000 años. Esto es 60.000 años antes de la primera aparición del hombre en Europa, 60.000 años antes que en Asia o en Australia. Su aparición es extraordinariamente temprana. Al mirar los restos, las nuevas evidencias sugieren que los humanos desarrollaron una civilización en América ajena al resto del mundo, siendo muy diferente también al resto de civilizaciones. Desafortunadamente, la mayoría de los lugares de esta civilización fueron devastados en un cataclismo hace entre 12.000 y 11.600 años. Si observamos todo el mito del cataclismo y buscamos un solo lugar en el mundo de civilización dañada, esa es América. Al mismo tiempo, hemos descubierto que los seres humanos estaban en América hace 130.000 años. Hemos encontrado extraordinarias tradiciones perdidas. No tengo tiempo para mostrar todas las evidencias, pero recomiendo que leas mi libro llamado América antes, la clave de las civilizaciones perdidas, donde presento estas evidencias en detalle. En su nuevo trabajo desarrolla en profundidad esta hipótesis. Si tuviera que darnos el argumento más demoledor a favor de esta posibilidad, ¿cuál sería? El argumento del libro es complicado. En primer lugar, hago una deconstrucción de toda la historia que nos ha contado la arqueología. Todo lo que nos ha dicho es falso. Tenemos que descartarlo y empezar de nuevo. En segundo lugar, debemos considerar la larga presencia humana en América.
Tercero, debemos considerar la extensión de la devastación durante una gran sequía hace entre 12.000 y 11.600 años. Lo siguiente, debemos considerar extremadamente evidencias de ciencia y alto conocimiento en el Amazonas. Ahora consideramos al Amazonas un lugar primitivo, pero si vamos hacia la remota prehistoria, encontramos un lugar muy sofisticado. Grandes ciudades en el Amazonas de las que sabemos tienen precisión astronómica diametral. Tenían un avanzado conocimiento de plantas. Aislaban las propiedades de partículas y moléculas de estas plantas en función de su uso. Por ejemplo, el manioc o cazabe. Es un cultivo que provee muchas calorías, pero tiene pocas proteínas. El otro problema del manioc es el veneno. Contiene cianuro y si no lo procesas de forma adecuada, mueres. Ellos domesticaron el manioc hace más de 9.000 años en el Amazonas y además de domesticarlo, ellos sabían cómo utilizarlo. No puedes domesticar una planta venenosa, pero sí puedes quitárselo mediante un proceso que la hace segura. Hervir, escurrir para eliminar el cianuro, tostarlo. Tenías que saber hacer todo eso antes. Eso me sugiere que eran científicos. Crearon un veneno nervioso, el karate. Hicieron una increíble medicina con la planta de la ayahuasca, la visionaria bebida del Amazonas. Tenían un increíble conocimiento científico para hacer eso. Coger de 150.000 tipos de plantas, 2. Ponerlas juntas y hacer que funcionara. Si miramos esto, es evidencia científica, una ciencia avanzada en el Amazonas en una época muy antigua. Resulta intrigante que patrones geométricos de imágenes en el Amazonas también se ha repetido en Norteamérica. Repetido en el Valle del Mississippi, con gran detalle. Esto es porque el Valle del Mississippi es más accesible. Han sido estudiados en mayor medida que en el Amazonas. El estudio de los geoglifos del Amazonas acaba de empezar, pero el estudio de los geoglifos en el Valle del Mississippi lleva mucho tiempo y lo que descubrimos es una extrema precisión astronómica. De nuevo, ciencia, alta ciencia, conexión con la luna, el sol, las estrellas, una astronomía muy precisa y sospecho que cuando los trabajos comiencen en el Amazonas encontraremos esa astronomía igualmente. Hay indicios seguros de esa geometría. Por todas estas razones debemos replantear no poner a América a un lado, sino al centro. El problema es que hasta ahora los arqueólogos rechazan considerar que América fue el lugar donde nació la civilización. Ha mencionado la ayahuasca, una planta sagrada capaz de inducir estados alterados de conciencia. ¿Qué puede contarnos al respecto? ¿Ha experimentado con ella? Oh, sí, muchas veces. La primera vez que tomé ayahuasca fue en el año 2003 y la razón fue la investigación. Estaba escribiendo un libro acerca de arte antiguo, el tipo de arte que encuentras en las pinturas, en las cuevas, las pinturas rupestres. Hay imágenes especiales por todo el mundo y hay una teoría muy poderosa que explica esto diciendo que son imágenes vistas en un estado alterado de conciencia. Cuando intenté entender el arte de las pinturas rupestres, supe que en el Amazonas había personas que bebían un brebaje muy poderoso, la ayahuasca, y que después de eso pintaban sus visiones. Y las pinturas eran las mismas que las europeas de hace 35.000 años. Caves from Europe 35,000 years ago. Regresando al trabajo, a su nuevo trabajo, Before America, ¿de qué manera cree que va a afectar pues, a la comunidad quizá más académica, más ortodoxa, estas revelaciones? This is the first book I've written
Este es el primer libro que he escrito que ha sido enteramente basado en la corriente principal de la ciencia. La mayoría de mis otros libros cogieron información de muchos tipos de fuentes. En este libro he sido muy cuidadoso. He basado la información enteramente en revisiones científicas establecidas. La razón por la que lo hice es porque la información científica es absolutamente alucinante. Es alucinante. Las fuentes científicas que trabajan en el campo del ADN y la nueva generación de arqueólogos estamos haciendo un increíble trabajo de generaciones anteriores que no hicieron. He sido bienvenido a todos los encuentros científicos. Sabían quién era yo. Y aparte de alguna figura radical, querían hablar conmigo porque ellos saben que está ocurriendo y están entendiendo que todo va a cambiar. Soy optimista con que la respuesta de la ciencia será positiva, porque he intentado poner su trabajo a la luz pública fuera de los congresos. Mucho de este material no había salido a la luz antes. Estaba confinado en las revistas científicas. Es el momento de enseñarlo. Y bueno, continuando un poco con sus trabajos y sus investigaciones, también me gustaría saber de qué modo se relaciona con su hipótesis de la civilización madre. Creo que de eso es de lo que estamos hablando, de lo que hablamos todo el tiempo. Hay un episodio perdido de la prehistoria humana. Tenemos una especie de amnesia, un golpe en la cabeza de hace 280.000 años y que aún estamos recuperando. Hemos perdido mucha memoria y parte de esa pérdida de memoria es la pérdida de la cultura madre, la cual es la respuesta a todas las grandes civilizaciones de los tiempos antiguos. Muchos intentaron sobrevivir, incluso cuando la civilización iba a ser destruida. Algunos intentos tuvieron éxito y crearon las grandes civilizaciones de Sumeria o Egipto. ¿Son mitos como el de la Atlántida, por citar solo un ejemplo, reflejo de ese pasado desconocido? Opino que sí, absolutamente. Lo primero más importante que saber es que la historia atlante, la tradición atlante, tiene su fuente en Platón. No sabemos exactamente en qué era. Platón era un gran filósofo griego que nos pasó esta información. Es muy claro sobre cómo obtuvo esa misma información, a través de su línea familiar y a través de Solón, quien le visitó en el 600 a.C. y le contó la historia de la Atlántida. Y es muy específico con la fecha de la extinción de la Atlántida, que es 9.000 años antes de que Solón fuera a Egipto. Estos son 9.600 años antes de Cristo, es decir, hace 11.600 años. Esta es la fecha de una enorme extinción al final de una gran sequía que coincide con un fenómeno específico que los arqueólogos llaman la pausa del deshielo. Si Platón lo inventó, tal como dicen los arqueólogos, es alucinante porque acertó al 100%. Creo que la historia de la Atlántida es real. Creo que habla de una gran y perdida civilización que una vez existió en la Tierra. Y creo que nuestra civilización tiene lecciones que aprender del destino de la Atlántida, porque podemos ser fácilmente la próxima Atlántida. Para terminar, me gustaría saber si considera que su nuevo trabajo, Before America, es el más arriesgado de los que ha escrito. Considero que expresa una combinación de más de un cuarto de siglo de estudios en este campo. He estado caminando en este campo durante 25 años y necesitaría otros 30. He aprendido mucho y he tenido muchos conflictos con académicos y científicos que me han atacado mucho. Pero igualmente yo también les atacaba a ellos. Es un mundo muy agresivo, la arqueología. Más allá de esto, he aprendido mucho y todo lo que he intentado es poner todo lo que he aprendido en este último libro. Creo que será bien recibido por los científicos. No sé cómo será recibido a nivel general, pero lo que digo es que ha llegado el momento de... Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y más secretos que queremos desvelaros hoy. Ahí estaba el trabajo de Jesús Ortega y Juan Gómez, hablando con Graham Hancock de esa raza madre. Y Juan Gómez continúa con nosotros, hace doblete y nos trae esa colaboración que nos prepara casi mensualmente. Esta noche hablando de testimonios de camioneros reales. Ya veréis qué curioso. Buenas noches a todos. Hoy en el Espacio en Blanco queremos viajar por carretera y queremos que nos acompañéis porque es precisamente en la carretera donde a veces suceden cosas realmente extrañas. Y muchas veces esos acontecimientos insólitos tienen unos testigos de excepción. Esos son precisamente aquellos que por su trabajo pasan horas y horas en la carretera, repartidores, transportistas o camioneros. Quizá estos últimos, en ocasiones, han sido los protagonistas de ciertos fenómenos que se escapan a la razón. Por eso esta noche vamos a acompañar a uno de ellos. Sus experiencias nos dejan sin respuesta, así que por supuesto dejamos que todos vosotros toméis vuestras propias conclusiones. Él se llama Pedro, un camionero jubilado que asegura que no le importa contar estas cosas porque, tal y como él afirma, son verdad, y no hay que tener miedo a la verdad. Su decisión la muestra en estas palabras. O sea, ningún pudor en contarlo, sí, porque claro, es como es. Uh-huh. Y es como es y no hay... es lo que es. Pedro asegura que le sucedió algo en sus 40 años de camionero que jamás había vivido. Su trabajo le había llevado a Galicia y tras el encargo regresaba dirección a Salamanca. La noche le alcanzó y Pedro se vio obligado a parar su camión para descansar. Para ello tuvo que apartarse de la carretera principal conduciendo por un camino solitario donde no había nada ni nadie. Entonces, después de pasar Zamora, dirección a Salamanca, pasar la cárcel de Topaz y ya en un sitio que se podía aparcar a la derecha, parqué con la intención de dormir y como había hecho pues durante toda la vida en el camión. Sería en ese instante cuando Pedro empezó a sentir que algo parecía ocurrir alrededor de su vehículo. Desde su cabina comenzó a escuchar lo que él califica como gran cantidad de voces que él situaba justamente junto a su camión. Allí no había nada, no había nadie. ¿Cómo era posible? Totalmente solitario. No había nada en muchos kilómetros a la redonda, ni siquiera pueblos. Y no había absolutamente nada ni nadie. Y cuando ya estoy tumbado en la litera, en la cama, oigo como un murmullo de voces, así no inteligibles, pero voces, risas. Yo me quedo un rato así como controlando a ver de qué podía ser aquello, ¿no? Y la primera sospecha es que alguien había aparcado atrás del camión o delante, o que habían aparcado por allí y antes digo, bueno, me voy a dejar ver, no vaya a ser que me vayan a hacer una pifia en el camión o se pongan... Pedro, extrañado, decide bajarse del camión. Sin embargo, su sorpresa fue descubrir que allí no había absolutamente nadie. Caminó alrededor del vehículo, incluso él mismo dice que comenzó a silbar para hacerse notar por si alguien estaba por allí. Sin embargo, aquellas voces habían cesado. Con la misma, pues digo, aquí estoy haciendo el payaso, me vuelvo para la cama otra vez. Me vuelvo para la cama y no hago más que tumbarme y volver otra vez. Todo el murmullo de voces, pero incluso yo estuve por ver si captaba alguna voz pero sí eran todas no muy difíciles de coger. Como hemos escuchado, intentaba captar algo, entender alguna palabra, pero las voces eran ininteligibles para él. Pedro volvió a bajarse del camión, ahora con verdadera angustia. Llegó incluso, como vamos a escuchar, a desconectar la radio por si fuera una interferencia. Entonces ya, no tranquilo otra vez, digo, joder, me voy a bajar otra vez, dar una vuelta, la definitiva. Incluso tenía un desconectador de baterías, yo voy a desconectar la batería, no vaya a ser que a través de la radio o de corriente, de cualquier cosa, porque ya dices, cago en 10, porque era una cosa que no me había pasado en la vida y ya llevaba muchísimos años yo durmiendo en el camión, era la primera noche. Baja del camión, pero allí una vez más no había nadie. Pedro, con gran nerviosismo y viéndose absolutamente solo en ese lugar, regresó de nuevo a la cabina y al hacerlo, las extrañas voces volvieron a rodear su camión.
Pedro recuerda que el temor casi le paraliza. Buscó la forma de entender qué estaba pasando, intentando además captar alguna palabra que él pudiera entender, pero no pudo hacerlo, como tampoco pudo volver a bajar del camión, ya presa del pánico. A la mañana siguiente, y sin apenas haber pegado ojo, decidió poner en marcha el vehículo y abandonar el lugar con la sensación de que algo extraño había ido a visitarlo. No lo sé, no sé si es un fenómeno corriente, pero a mí, yo te digo, en 40 años de camionero, ese fenómeno solo me ha pasado una vez. Sin embargo, esta no es la única experiencia insólita de nuestro protagonista, porque en sus 40 años como camionero también vivió un extraño fenómeno que muchos han asociado al encuentro con ovnis. Curiosamente le ocurrió en una carretera que pasa por un lugar que algunos califican de siniestro y que asocian al fenómeno de los no identificados, el conocido páramo de Masa en Burgos. Le escuchamos. La cosa es que llegué al páramo de Masa, serían las 12 de la noche o así, y dejé la radio puesta. Y con la radio puesta así me quedé de dormido, y a eso de las 5 de la mañana o antes, la radio se paró. Quizá todo esto hubiera sido, nada más que un asunto relacionado con algún fallo eléctrico o con la propia radio, de no ser por lo que ocurrió justo a continuación. De repente, una potente luz inundó todo el entorno del vehículo, por lo que Pedro creyó realmente que se había hecho de día. Y de repente vi que se hizo de día, pero de día con una luminosidad, era naranja o rojo, era un día, un amanecer intenso. Digo, se ha hecho de día de repente. Pensando que se había dormido, que quizá el despertador no le había funcionado, se incorporó en la cabina, llegó incluso a vestirse. Todo mientras aquella luz le hacía ver prácticamente todo el horizonte. Sin embargo, fuera lo que fuera, aquella luz no provenía del sol. La cosa es que me incorporo de la cama otra vez para vestirme e incorporarme al trabajo y tal, y aquel color intenso, fuerte, de color entre naranja y rojo, desapareció. Empezó la radio a funcionar y digo, pues ¿qué coño pasa aquí? Y me doy cuenta que son las 5 de la mañana. Hay que tener en cuenta que el caso de Pedro y sus experiencias son tan solo un ejemplo de muchos extraños fenómenos de los que son testigos aquellos que tienen la carretera como su lugar de trabajo, pero no solo en España, en cualquier lugar del mundo, como lo ocurrido a un camionero en Zurango, en Uruguay. Vamos a escucharlo. Y en una de esas levanto la vista así en el campo, una luz verde. Y la estuve mirando así y de repente veo que por el campo empieza a recorrer, ¿viste? Por el campo así, bien rápido. Y queda quietita en un lugar así, después se va para el cielo. Levanta así, bien alto al cielo allá y desaparece. Pega unos giros allá arriba y desaparece y no la vi más. Y digo, ¿será un ovni eso de los ovnis famosos eso? Y a la media hora viene un camionero a echar gasoil acá y me viene con el cuento y dice, vos sabés que mi compañero hace un rato en la ruta se le presentó una luz verde de frente y se le movía para todos lados, dice, viene enfrente del camión y se le amacaba para todos lados así, iba y venía para todos lados y de repente para el camión y dice que la luz empieza a levantar vuelo para arriba y desaparece, pega un fogonazo en el cielo y desaparece. Quizá estos son solo unos ejemplos de centenares de casos donde los camioneros se han topado con lo extraño. Algunos de ellos están relacionados con saltos temporales, donde los transportistas se han visto en el lugar del destino en tiempos realmente inusuales o recorridos en kilómetros imposibles. Hay quien afirma que incluso existen puntos kilométricos determinados que parecen ser la morada de ciertos fenómenos. En Argentina, por ejemplo, muchos aseguran que en la carretera que va de Trenquelauque a Ciudad de Santa Rosa se experimentan saltos, a veces de decenas de kilómetros en un solo instante, lo que genera todo tipo de reacciones. En otros casos, los profesionales de la carretera han sido testigos de extrañas figuras o visiones fantasmales, quizá producto de confusiones por la monotonía de las largas jornadas frente al volante, o la prueba de que las carreteras, de vez en cuando, son el escenario de lo paranormal. Sea como fuere, puede que ahora mismo alguno de nuestros oyentes y que viaja en carretera se tope con algo extraño, quizá
en la próxima curva. Buenas noches. Y dan ganas de salir a la carretera y doblar, a ver cosas. torcer una curva, claro que sí. Vale, mensaje para los camioneros y la gente, bueno, que toda la gente que está viajando de noche ahora, transportistas, si veis algo, contárnoslo. Buenas noches, Rosa. La semana pasada te quedaste por contar una historia, ¿qué pasaba? Sí, nos quedamos sin tiempo y con muchas ganas de contarte la historia de Alicia Suárez Soler. Hablamos la semana pasada de trenes fantasmas, si recuerdas, con Mado Martínez, y recibimos muchas llamadas y mensajes, entre ellos el de Alicia Suárez Soler, para contarnos la historia de su pareja, a la que le sucedió algo insólito, y es que él hizo la mili en La Coruña y viajaba en el tren que tuvo el accidente de Torre del Bierzo. Esto fue en León, en el año 1944, que, para hacer un poco de memoria, fue un choque que se produjo entre un tren correo, una locomotora y un tren de mercancías en el túnel número 20 de la línea Palencia-La Coruña. Pues bien, iba su pareja en este tren y pocos minutos antes de que se estrellara, iba durmiendo y le despertó una persona para venderle tabaco. Él reaccionó, abrió los ojos, pero sin responderle, lo único que sintió es que tenía que saltar del tren, y eso fue lo que hizo. Saltó y segundos después esos trenes chocaron y él salvó su vida. ¿La persona que le vendió tabaco era de verdad o era un espíritu? Parece ser que era de verdad, pero hasta ahí no pude profundizar. Fue un mensaje que nos mandó por Facebook. Cantidad de cosas curiosas que suceden, ¿verdad? Pues sí, la verdad que muchísimas. Hoy nos han saludado, por cierto, que no se me olvide, que nos quedamos sin tiempo, 2 nuevos oyentes que se han sumado al Espacio en Blanco desde América. Uno de ellos es JJ García, que está en Chile, y otro es Gustavo Rafael Serrín Portillo, que está en Paraguay. Así que bienvenidos a Espacio en Blanco. Seguimos antes en Somalia, en montones de lugares. ¿Ganadores? Tenemos 5, los digo muy rápido. Olga Ramos, del Facebook; Francisco Ríos Mesa, de Tenerife; Marisa del Rosario, Barcelona; Remedios Pacheco, de Madrid; y Sergio Olivares, de Jaén. Esperamos vuestra dirección postal en espacioenblanco@rtve.es. Vale, y nos vamos a Murcia la semana que viene. Ya tenemos las maletas hechas y allí estaremos. ¿Serás tú? Yo todavía no. Yo porque llevo muy pocas cosas, no como otros. Vale. Entonces a las 10 de la noche nos encontraremos en el Teatro Circo. Bueno, a las 10 de la noche arrancamos la grabación del programa, que emitiremos después en su hora habitual, a las 2. Tenéis que estar allí los que queráis acompañarnos en esta experiencia a partir de las 9:30, porque la entrada es libre hasta completar aforo, pero es aconsejable que lleguéis con tiempo, cogéis sitio y veáis cómo empezamos a preparar todo el tinglado. Y un montón de invitados, y además que Irat Atman, que está aquí con nosotros, nos vas a ofrecer unas cuantas canciones, ¿vale? Por supuesto, ahí estaré. ¿Te ha gustado estar con nosotros? Muchísimo. Sí. ¿Y a ti? No quería hablar. ¿Vienes de Valencia también? ¿Tu nombre? Josep. ¿Te ha gustado estar con nosotros? Sí, ha sido un inmenso placer poder conoceros y compartir estas 2 horas. Muchas gracias. A ti y a vosotros. Nos vemos, ¿vale? ¿Algo más? Pues nos nada, nos vemos en Murcia, ¿no? Que tenemos muchas ganas de estar ya en Murcia. Sí. Nos están esperando y para allá vamos. No os perdáis todos esos invitados chulos y a este personaje que Irat Atman. A mí me ha dejado alucinado tocando la guitarra, una canción compuesta, dice, por el Espacio en Blanco. Nos lo cuenta la semana que viene, ¿vale? Sí. Le hemos liado para que vaya desde Valencia a Murcia. Nos vamos. Ya sabéis, recordamos, la semana que viene programa especial desde Murcia, en el Teatro Circo de Murcia. Allí os esperamos. Muchos invitados especiales. El Jaguar Blanco está, llega el Nómada, hablando de la Cueva de los Tallos, Jesús Callejo, Carlos Canales y otro montón de gente amiga para disfrutar del mundo del misterio cara a cara y música en directo. No os lo perdáis. Como decía nuestra compañera, a partir de las 22 horas, de las 10 estará a las 9:30, para los que estéis allí, y para el resto, la hora habitual del programa, de 2 a 4, 1 a 3, aquí en Radio Nacional, una nueva emisión. Y ahora, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía y viajéis al centro de la noche, nos vamos con un poquito de música. Feliz semana, nos vemos en Murcia, nos vemos en el Espacio en Blanco.